Saludos muchachos, en este video vamos a hacer una práctica corta de dibujo de esferas para profundizar en el tema de iluminación. Vamos a utilizar aquí un portaminas 2H, vamos a usar un bolígrafo, vamos a usar un rapidógrafo 0.3 para empezar. No sé si alcanzan a ver las marcas que están en el papel. Son marcas que hice con un lápiz 2H para que no sean muy evidentes. Cuando ustedes vayan a sacar el mapa de su esfera, lo pueden trabajar de esa manera o pueden hacer a mano alzada el círculo. Aunque pues esto es mucho más complicado, puede, como lo habíamos dicho en otra ocasión, darle una cierta personalidad al boceto. En todo caso, ante la duda, pues no se afanen y trácenlo con el lápiz. De pronto, para efectos de la visibilidad en esta demostración, que no es muy alta, vamos a marcar un poco más el contorno. Obviamente pues la idea aquí no es reteñir ni estar añadiendo un montón de información que no venga al caso, pero sí quiero que vean, por ejemplo, la circunferencia de la esfera y que vean también un apartado que es muy importante, la forma y extensión de la sombra proyectada, que es sin duda el primer punto de error junto con la extensión de la luz de rebote. Entonces voy a marcar aquí también dónde estaría el límite de la sombra. En todo caso, todos los trazos que estoy haciendo yo con el lápiz los voy a suprimir más adelante con el limpiatipos. Así que pues solo quiero que tengan una mayor visibilidad de este pequeño mapa de iluminación. Como hice yo el círculo, pues si tienen un compás a la mano lo pueden usar, pero si tienen una, ¿cómo se dice? Un tarrito, un cilindro, un vaso, cualquier cosa que les permita dibujar una circunferencia, pues háganlo. En últimas esto es solo un diagnóstico. Entonces yo voy a aprovechar mi bolígrafo, voy a agregar una textura orgánica, voy a asegurarme que en el punto de luz incidente caiga la cantidad más baja de presión y de líneas para asegurarme que siempre tenga ese punto más alto de luz. Esta primera capa obviamente es muy modesta. A medida que yo me voy acercando a la circunferencia puedo ir delineando poco a poco, aunque la idea no es nunca sacar un contorno duro, ¿no? Pero pues a medida que yo voy aplicando el entramado puedo ir reafirmando esa silueta. Ustedes se pueden dar cuenta que esta primera veladura la estoy aplicando con una cierta inclinación. Este es un ejercicio que requiere algo de paciencia, pero pues creo que en unos máximo 10 minutos podemos tener esta práctica, que igual debe ser constante. Nosotros ubicamos nuestras esferas en un espacio y empezamos a dotarlas de diferentes tonalidades. Vamos a ir trabajando también el fondo. De hecho, no quiero esto debía haberlo hecho antes, pero fue una pequeña omisión que voy a corregir de una vez. Vamos a darle un espacio particular a este primer ejercicio de volumen. Nada particularmente complicado. Pero ya que lo pusimos como un requisito, vamos a procurar no ignorarlo. Es que tenga una apariencia medio artesanal esa línea. Vamos a establecer una línea de horizonte que no esté en la mitad, por las razones que se han explicado cuando hablamos del tema de composición, y vamos a ir progresando en el fondo al mismo tiempo que en la esfera. Vamos 4 minutos, veamos dónde estamos en la marca de minuto 10. Ya saben, la idea no es que se pongan a delinear una esfera dura, ¿no? Pero, por ejemplo, a medida que van agregando las pistas del entramado, puede ir surgiendo un pequeño contorno. O sea, no lo vamos a prohibir, pero que no se vuelva una línea dura gruesa, porque en últimas este ejercicio se trata de concebir la luz como una manera de representar el volumen, ¿vale? O sea, la forma aquí es importante, pero si nuestro trabajo de iluminación va a ser deficiente o demasiado apresurado, pues eso no va a contribuir a nuestra comprensión de este componente tan importante.
Yo voy a estar completando esto pues de manera no caótica, pero no me voy a detener a hacer un sombreado duro, sino voy a ir agregando poco a poco más información y apenas termine con esta primera capa de sombra, voy a empezar a trabajar también el fondo. Estoy eligiendo trabajar el bolígrafo para que tengamos una analogía también con lo que puede ser un trabajo de entramado, por ejemplo, en lápiz 2H, perdón, HB o de pronto incluso 2B. Pero pues, como les decía, la idea es que ustedes sean cada vez más versátiles con sus materiales, entonces pueden probar hacerla con el material con el que estén más cómodos y van complementando con rapidógrafo, bolígrafo, lápiz de diferentes graduaciones, portaminas, que la verdad es una experiencia diferente. El, pues yo no enfatizo carboncillo, por ejemplo, pero pues tampoco prohibiría que alguien haga una práctica con ese material, aunque pues sí dejo la aclaración de que no es muy práctico al momento de plantear prototipos. O sea, no es por gusto solamente que yo enfatice tanto la tinta seca, bolígrafo, rapidógrafo, brush pen y demás, es porque se trata de practicar la bocetación como desligada, como una serie de mecánicas de dibujo desligadas del dibujo artístico. Entonces por eso estoy pensando es en la manera eficiente, rápida, ágil de plantear formas, diseños, composiciones, en este caso volúmenes. Fíjense que ahí poco a poco mi textura orgánica va ganando más peso. Estamos en casi 7 minutos. Poco a poco voy a ir soltando esta textura orgánica a medida que me voy acercando al límite de la esfera, precisamente para que surja de una manera también muy orgánica, valga la redundancia, la apariencia de una luz de rebote. El bolígrafo obviamente va dejando como unos grumos de tinta. Pueden ser benéficos para el diseño de una textura o pueden ser contraproducentes, sobre todo si les pasamos la mano por encima. Pero cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a empezar a trabajar también el fondo. Voy a cambiar la textura, no demasiado, pero voy a cambiar la textura para el fondo y voy a procurar también mucho cuidado con esto, por favor, muchachos. Voy a procurar que esa segunda textura o esa segunda mecánica que yo use también siga gradaciones lineales. Ustedes podrían decir, voy a hacer mi esfera en tinta y voy a hacer el fondo en lápiz. Eso es válido, es un tipo de experimentación, no lo vamos a prohibir en la clase. Pero no vayan a llenar con una textura plana el fondo, porque no se trata de eso. Nosotros decíamos que contextualizamos la luz también mediante el fondo, y de hecho, si esto fuera una clase de pintura, pues estaríamos utilizando un principio mecánico muy simple, que es que la pintura debe empezarse de atrás para adelante, para primero establecer la atmósfera y las condiciones de la luz. Así que de manera pues mucho más económica, también estamos buscando hacer eso, ¿no? El fondo no es un adorno y no es un relleno. ¿Listo? Y eso es lo que justifica su utilización. Esta textura muy breve. Voy a procurar que vaya cambiando de dirección a medida que va cambiando también de intensidad tonal. Y de paso que esa textura me ayude a esculpir un poco más el contorno de mi esferita. Acuérdense pues que estamos pensando también en veladuras. Entonces, la segunda, la tercera capa, la cuarta capa, todo eso para tener en cuenta. Que este contorno es un poco problemático. Se me empezó a acumular más de lo que quisiera en la esquina superior izquierda el gesto de ese entramado. Entonces vamos a ir oscureciendo un poco más para compensar. Con mucho cuidado en los límites entre forma y figura o entre una figura y otra. Paciencia. Vamos casi 10 minutos. Creo que máximo otros 5 más y tenemos este ejercicio.
Entonces vamos a ir profundizando la clave tonal del fondo, que puedo ir variando un poco la rotación de este entramado. Ya no líneas tan verticales, sino líneas más bien inclinadas. Nuevamente cuidado en el contorno. Sí, creo que sería una buena idea que el fondo tuviera más peso visual. O sea, que la esfera destaque por ser un poco más clara que el fondo. Entonces vamos a hacer eso de una vez. Pero en todo caso que se siga percibiendo una gradación. Eso, ahí termino de compensar el asuntico que me estaba pasando en el fondo. Ahora sigamos trabajando el resto de la esfera, ya que el fondo nos está ayudando a contextualizar más la luz. Sí, siempre seré un amante de las texturas orgánicas, definitivamente. Ahora vamos a usar una textura que vaya en otra dirección para la sombra proyectada. Okay, aquí puedo aprovechar también para corregir un poco la dirección de esa sombra. Bueno, que no le haría cambios muy drásticos. Tengo que cuidarme también de que no se vuelva muy pesada en la base de la esfera. Eso. Se va dispersando, se va haciendo cada vez menos oscura. Recordemos que solamente en ese punto de contacto o de oclusión es donde tenemos las sombras que tienen el mismo nombre, que son los puntos absolutos de ausencia de oscuridad. Entonces, fíjense una cosa que va ocurriendo cuando ya tenemos las partes de la luz definidas y que no necesariamente ocurre cuando recién estamos empezando el ejercicio. En este momento yo me puedo dar cuenta que mi luz de rebote está quedando muy clara. Entonces tengo que seguir cargando de información este boceto poco a poco. Se pueden dar cuenta que esa nueva veladura que estoy poniendo yo ahí está tocando el límite de la esfera. Eso no es accidental, porque estoy oscureciendo toda la sombra y oscureciendo también la parte que corresponde a la luz de rebote. Pero a medida que me voy moviendo cada vez con más agilidad, oscureciendo cada vez más, me voy alejando poco a poco de ese contorno. Poco a poco. Esa es la razón también por la que recomendamos que nunca empiecen desde la clave baja. Una gradación, un volumen o lo que sea. Para que tengan un margen de maniobra y ustedes puedan decidir profundizar las sombras o dejar puntos más claros. Sí, o sea, no pueden empezar a hacer una esfera como llenando de una capa uniforme de gris oscuro, ni siquiera llenando con una capa uniforme de gris de clave media. Si lo empezamos es desde forma y empezamos a añadir poco a poco. Ustedes se dieron cuenta, yo empecé definiendo qué iba a hacer yo, mejor dicho, en el highlight, precisamente para que a medida que sigo acumulando y sigo acumulando y sigo acumulando y sigo acumulando, pues ya sepa cuál es mi extremo de iluminación. Se pueden dar cuenta, cada vez voy añadiendo más y de hecho con una expresión más orgánica, buscando que esa gradación sea suave, pero que no vaya a haber como saltos en la representación de tonalidad, o sea, que no se me vaya a filtrar una sombra donde no corresponde, o que no vaya a haber sitios que se vean como desprovistos de los tonos que sería adecuado que tuvieran. Profundizar un poco más acá y nuevamente tocamos poco en la luz de rebote. Y que el punto más oscuro siga siendo el de la base de la esfera. También
no estaría mal añadir unos últimos entramados al fondo, pero muy modestos. Ya que terminé comprometiéndome más con una textura orgánica de rotación libre, que pues de nuevo es una expresión válida, porque permite más margen de maniobra. Entonces, ya saben, ustedes pueden tratar de hacer su esfera mediante frote, es totalmente válido. Pueden probar sus diferentes herramientas y pueden llegar incluso a combinar las herramientas en el mismo boceto. La condición principal es no usen una sola herramienta y cada una de estas prácticas de volumen tienen que consignarla dentro de un rectángulo o un cuadrado para seguir haciendo pruebas de composición. Eso de pronto puede sonar tal vez como inconsecuente si todo se vuelve una composición al centro, pero ustedes podrían, por dejar aquí un par de ejemplos, podrían plantear un volumen como este, un rectángulo más espigado, y por ejemplo que aquí aparezca un cubo. Esto es perfectamente válido. Podrían plantear otro volumen y aprovechar también el espacio de composición, un espacio extendido de composición, o sea, es una manera como podemos ir aprovechando el espacio y podemos ver que la representación de ese sólido simple, pues como el protagonista de esa imagen, también merece que se piense un poco qué se busca hacer con espacialidad. Cuando dejemos de usar un solo elemento, se van a dar cuenta que es todavía más notorio el potencial de ese trabajo de composición. Hagamos aquí un par de ejemplos más y ya con eso terminamos. Tengo un espacio horizontal. Y ya saben, los objetos de esa especie de bodegón, que no tiene que ser solamente un bodegón, deben ser objetos simples. Miren, yo podría hacer algo como esto. Encuentro un objeto con forma de prisma, no de cubo, y lo encuadro. Es decir, no dejo que esté solo al centro. Y aquí atrás, en el plano medio, hay un cilindro y hay una esfera, con su respectiva fuente de luz. Ya saben que este tipo de cosas es mejor en esta primera etapa del proceso que no sean inventadas. Porque de pronto el tema de iluminación, sobre todo con volúmenes que tengan lados curvos, podría ser un tanto difícil de controlar. ¿Listo? Pero todo esto hace parte de una práctica de composición que cada vez se va a hacer más sofisticada. ¿Listo? Entonces no le dejen de poner atención a ese apartado, porque es uno de los puntos que menos se trabaja cuando uno le enseñan a dibujar, componer bien. Y como les decía, cada vez se va a hacer más versátil, pero se va a hacer más complicado, porque cada vez vamos a tener que encontrar no solamente cómo plasmar de una manera medianamente interesante un objeto simple, sino pensar sobre todo en la interrelación espacial que hay entre los diferentes elementos de la imagen. Y eso hay que practicarlo todo el tiempo, aún con una práctica tan básica como volúmenes en diferentes materiales. Bueno, eso fue todo. Ese fue el fin de este demo sobre volumen. Nos vemos en clase y ya saben que estoy disponible para responder preguntas por mail o por la plataforma Avata. Que tengan todos una excelente semana.